rico. Gracias que nos permites igual disfrutarnos. Bendice mucho también a quienes nos acompañan a distancia y nosotros. Permite que este quehacer nos siga construyendo, pero también llevándonos a amarte más y mejor. Bendice a todos y las casas que representamos y amamos tanto. Por el nombre. Amén. No preguntamos por Perita. Perita anda yendo a sus parientes. Bueno, ayer vio a sus parientes, hoy está con Checo y ya primero Dios mañana regresa. Nelly sí preguntó. Ok, porque si no va a sufrir, ¿no? Nelly sí preguntó. Perfecto. Estamos en Gálatas capítulo 4. La sección correspondiente es versos del 8 al 11. Y aquí hago un poquito de trampa porque en castellano no se aprecia, pero en griego es muy evidente la transición, porque en el versículo 1, en el versículo 8, como en el siguiente, está con una conjunción que no se ve en castellano y se ve en griego. Alá. Y esa confusión va a decir algo como checa, ¿no? Entonces es una sección muy clara, ¿no? Bueno, entonces vamos a usar esta pequeña estrofa. Pero es muy interesante porque nos sigue ligando a las herejías del párrafo anterior. En el párrafo anterior destacamos el concepto hijo, el concepto nacido de mujer, Theotokos, y el concepto adopción, por el cual clamamos papito, ¿no? Pero del 8 al 11 va a decir, es la conjunción checa, que no conociendo a Dios, yo lo traduzco checa, pero porque es así es el equivalente. Percátate, nota bien, date cuenta. No conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres principios, prefiero ese término, a los cuales se quieren volver a esclavizar? Guardan fechas, días, meses, tiempos, años. Temo que haya trabajado con tanto esmero, con tanta inutilidad con todos ustedes. ¿De qué está hablando? Bueno, vamos a apoyarnos un poquito en Kuhn, el cual obviamente no es exégeta ni hermenéutico, o hermeneuta, pero nos ayuda porque su librito, este libro de historia de la ciencia y cómo cambia la manera de ver el mundo científicamente. Ya para terminar su libro, él usa un término gestalt, que incluso es un método en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero bueno, él menciona lo gestalt, que lo gestalt es la forma. Si he sido claro a lo largo de todo esto, nosotros estamos rescatando el fondo, es decir, el contenido, es decir, la verdad como un absoluto, un concepto absoluto, ¿sí? Un principio bíblico, una verdad escritural. Acá no, acá es sobre la ciencia, pero al final es un paralelismo. Y el gestalt es la forma, cómo está alrededor para ver el fondo, ¿sí? La forma que ve al fondo. Y nuestra tesis es, más de las veces en la historia de la Iglesia, la forma se convirtió en fondo, que le hemos dicho dogma, y ese dogma
se le ha dicho fundamentalismo, que el fundamentalismo es una colección de dogmas. Y lo que estamos tirando es, vamos a quitar ese dogma, ese sistema fundamentalista, es decir, esa forma, pero no podemos dejar al fondo desnudo. La forma cubre al fondo. Lo que se requiere es poner una forma contextualizada, gestal, que es una nueva tradición. Y si recuerdan, mi definición de tradición, mi concepto de tradición es una manera de ver al mundo desde una realidad autónoma. Es decir, es un modo de ver el fondo en un momento, en un espacio, en un tiempo, ¿sí? Desde una realidad autónoma. Entonces, cuantas realidades autónomas hay o ha habido, ha sido el modo de ver este fondo. Entonces, ha habido demasiadas tradiciones que yo uso como sinónimo de paradigma, tradición, aunque no es lo mismo, paradigma es un modelo, pero tradición se convierte en modelo al fin. Entonces, lo que sostenemos es, hay que ir tumbando todo eso que a veces hasta se constituye en el fondo y rescatar tanto el fondo como la forma, el gestal contemporáneo, acorde a nuestro mundo, a nuestro tiempo. Nosotros tenemos que descubrir tres realidades: la realidad bíblica, la realidad de nuestro tiempo y la realidad de nosotros como iglesia local particular. Fíjense, tres mundos tenemos que atar para hacer interpretación. Entonces, mi postura es esta. Hay un desacierto denominacional que no solo bautista, sino con todas las ramas del cristianismo, las denominaciones, en que no se ven estas tres realidades. ¿Por qué? O una se queda en la realidad bíblica, u otras muy progresistas se quedan en la realidad social contemporánea, pero no alcanzan a dar el brinco a la realidad local. Y la interpretación tiene que atar esos tres mundos. Sí lo que dice la Biblia, sí lo contemporáneo, pero también lo muy doméstico, lo que estamos viviendo, para poder hacer interpretación. ¿Sí? Entonces, de eso vamos a trabajar hoy día. Les explico. Dice el apóstol, cuando no conocías a Dios, vamos a parafrasearlo, cuando la forma, el gestalt, te estorbaba para ver el fondo, ver la verdad, entonces te sometías a lo que por naturaleza no son dioses. ¿Qué está diciendo que suena tan extraño? Vamos a usar un refrán popular a la mexicana. El que no conoce a Dios, ¿se acuerdan? Cualquier santo se le hinca. A cualquier santo se le hinca. Yo no lo aprendí como a cualquier barbón, pero a cualquier santo, cualquier barbón. Ajá, es lo que está diciendo. Deidificas, entronizas formas que no fondo. Sí, sí me explico, ¿verdad? Sí es claro. Haces de la tradición tu deidad, te sometes al precepto de la forma que no al fondo. Cuando no está actualizada la tradición, el gestalt, diría Kuhn, ¿verdad? Pero ahora, conociendo a Dios, y corrige, más bien siendo conocido por Dios, pone el orden natural, diría yo, o sobrenatural, que Dios es el de la iniciativa y se nos revela, ¿verdad? Pero dice, ya estando en tratos con Dios, con el fondo, ¿cómo es posible que regreses de vuelta a las formas? ¿Cómo te sujetas a débiles y pobres principios? Como sinónimo, lo que acaba de mencionar, lo que por naturaleza no son dioses, un sinónimo son los principios de forma, vamos a usar la expresión de Kuhn, y te sometes y da un ejemplo. El ejemplo son los calendarios, en el verso 10. ¿De qué está hablando? Está hablando a judíos convertidos. Y entonces, aunque no tenemos otro contexto aquí que nos pueda ilustrar más, parece que el asunto que
impregnaba mucho la vida en Galacia eran las fiestas judías. Les pongo un ejemplo adrede de lo que acabo de decir, que hoy día no se hace la combinación de los tres mundos. Sí, ahí va. El pastor Piña, ¿cómo se llama? José Luis. José. Este señor, en una reunión de convención regional, dijo a la asamblea: hermanos, necesitamos unificarnos. Así que cuando se tome la próxima cena del Señor en sus iglesias, favor de que el pan sea sin levadura, porque así fue como Jesús tomó la Santa Cena con sus discípulos en el aposento alto. Lo dejé que terminara, porque era una grosería interrumpirlo, pero poniendo punto final a su frase que pegó el brinco. Y grande, ¿no? O sea, estaba sentado y no sé cómo pude brincar. Yo creo que el trasero no tiene resorte, pero esa vez sí. Dije, tranquila. Como denominación, no se puede decir tenemos que hacer. No. Va en contra del principio, sí, de el sacerdocio del creyente pero también de la autonomía de la congregación. Está en automático matando dos principios bautistas y le está pegando en carambola a un tercero, la libertad de conciencia. No se vale. Y si me pongo exigente, nos vamos al cuarto principio, la autoridad de las escrituras. Entonces, en este momento, con esa declaración de este señor, está tumbando 4 pilares de la denominación. Entonces, por ahí ya empezamos mal. Segundo, Jesús no está haciendo la cena del Señor, Jesús está haciendo la Pascua. La Pascua judía es una fiesta reglamentada, con muchas comidas, con muchas bebidas a lo largo de toda la Santa Noche, y están comiendo allí no solo pan, sino están comiendo el animal en turno, a veces cordero, a veces era otro, pero llevan otro procedimiento. Tercero, lo que celebra la iglesia cristiana hoy día no es la Pascua, no es la Pascua judía. Lo que se celebra como cena del Señor es la comida festiva que hacía la iglesia principiante en Hechos capítulo 2, y que sin entender todavía cómo lo iban a manejar, Pablo hasta Corintios capítulo 11 explica: la cena del Señor es comer en armonía y en solidaridad, sin atropellarse por el bocado, y no decir yo traigo esto o aquel trajo esto y me lo como o me lo bebo y me embriago, porque tenemos casas donde llenarnos, pero le damos respeto al hermano, e inserta lo del evangelio donde dice: acuérdense que Jesús al comer esto dijo, lo hacen en memoria de mí, es mi cuerpo, Entonces es una fiesta en memoria de Cristo, el honrado es Jesús, pero su comunidad participa festivamente. Y en esa comida hay tortillas, hay pan, hay harinas no integrales, refinadas, lo que sea, donde comen a gusto, Así que lo que acaba de decir este señor no procede. Se quedan todos con ojos de plata y empieza la pugna. No, pero es que la Biblia dice, y volvemos con eso, ¿no? Es que en el aposento alto, y regreso yo, pero es que en Corintios 11, ¿no? Entonces, llega un punto donde si el alumno no está listo, no hay maestro. Pero ese es un ejemplo nomás de el sometimiento a cosas sin sentido o con sentido, pero una forma, un gestal, diría Kuhn, erróneo. Como en 2019 que soy, en Pirindas, en una sociedad mexicana, sincreta, con la cultura bíblica, vamos a hacer otra Pascua, imposible. Tenemos que hacer una forma adecuada al principio escritural, que el contenido, la verdad escritural es
La iglesia parte el pan, al fin, está haciendo pacto, celebrando a Cristo y comiendo festivamente juntos en santa paz, sin atropellarse, digiriendo el cuerpo, porque la otra es confundir el cuerpo de Cristo con la mentada galleta por el sincretismo que el catolicismo mete la transubstanciación famosa y nuestra gente de iglesia que viene de ese trasfondo, no poca gente me ha dicho eso a lo largo de los años, que creyó que la galletita era el cuerpo de Cristo. Le digo, no, chiflen que es cantada. Pero bueno, eso es lo que quiere la gente, entonces hay que enseñarle que la galletita famosa es solo una representación, no de Cristo, de la comida que estamos celebrando a Jesús, es en memoria de él. Bueno, entonces lo que parece ser es, celebraban las fiestas judías, por eso guardan, y las fiestas judías son pesadas, son buenas, no digo que sean malas, me refiero a pesadas, que tienen el calendario saturado. En mi agenda del aparatito, aparte de fiestas mexicanas, tengo fiestas judías para relacionar incluso nuestro calendario religioso que hay en el trasfondo del cristianismo con la fiesta judía. Y hace unos minutos Perita me decía que este siguiente lunes en su escuela que tiene a distancia en Jerusalén no hay clases, y luego dije, no, espérame, no hay fiesta. Hubo fiesta el lunes pasado, Domingo. pero no hay fiesta este lunes. Y lo que pasa es que el mexicano tiene fiestas para aventar para arriba, pero el judío nos gana. Tiene más. Y una a la que nunca fui fue a la de Purim, suertes. Sí. Verbo plural masculino. Porque tiene uno que terminar briago. ¿Pero que no usan su calendario los judíos? ¿O sí? Sí, no. Llevan el calendario de la nación en donde están, si no están en Israel, pero tienen el propio fiestas. De fiestas, claro. O sea, tienen sus días de fiesta. ¿Sí? No, o sea, sí, para ellos, los que están en México, para la comunidad judía, es hoy qué, ¿no te da gusto? Sí, no, por lo que decías, este lunes no, ¿qué tal si para su calendario sí? Sí, se basó en el sí, en su calendario sí, y tuvieron fiesta el pasado lunes, el siguiente no. Pero es que los meses no corresponden. Por ejemplo, Nisan, que es el primer mes con el que empiezan, está por ahí por abril, pero no es exactamente abril, es entre abril y marzo. Como Aries. Ya estoy como los horóscopos. De hecho, lo que se piensa es que Jesús nació el 6 de Nisan. Cumplimos años el mismo día. ¿Y es Aries? Yo soy Aries. Y Jesús es Aries. Y el Pesa, el 14 de Nisan, el día de tu hermano. Entonces, si es así, tú soplas las velas igual que Jesús. Sí, siempre digo feliz cumpleaños a mí y a Jesus. Sí. Wherever you are. Pero que los años de los judíos son 360, también 365. Yo por ahí vi que era 360. Sí, no. Fue antes de Cristo. ¿Cómo? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Todo sí. No te muchas preguntas, pero todas son sí. Explícame. Sí. Su calendario no es el nuestro. No. Buscamos las equivalencias. Y en esas equivalencias existen esas coincidencias de fecha. Porque no el 6 de abril de hoy fue el 6 de abril de Nisan, de la época del 4 antes de Cristo, por decir. Pero sí coincidió en ese tiempo, más no hoy. Es como Semana Santa. Semana Santa, para compararlo, es como el calendario judío, que no es siempre la misma fecha cada año, sino como que cambia. Y cambia precisamente en base a esa cuarentena, ¿sí? Del inicio de que con los judíos correspondería la festividad religiosa, y de ahí empiezan a contar. Entonces, por eso no es el equivalente. Y sí, no, porque Rosh Hashanah es en septiembre, el año nuevo. El año nuevo. Pero otra cosa te iba a decir. 305 días. Sí, no, y de hecho, su calendario no llega a 6,000 años. Estábamos en el 5,000, no sé qué.
En nuestra era. 5,000, ajá. Porque no Y es lo después de datan Cristo. genealogías. Yo no creo que que la Tierra sea tan joven, pero no creo tampoco que sea Tan tan vieja. vieja. Ya hablan de miles de millones de años. No tenemos 6,000 años de historia, pero tampoco tenemos miles de años de historia. ¿Cuáles? Ni idea. Pero ni tan viejos ni tan jóvenes. Pero la Tierra o la humanidad. La humanidad es distinta. Ujú. Sí, inteligente observación. La edad de ellos es humana. Por genealogía. Ujú. Pero como los John, las etapas Puede ser un segundo, puede ser. las manejan con tal cosa que su Adán, su humanidad, es muy contemporánea a la fundación del mundo. De hecho, la broma es, pues se calentaban las patas porque todavía estaba todo muy caliente. Pero, ¿no? Debió de haber pasado bastantes Johns, de ahí mi tesis, de que no son 6,000 años, porque ese es genealógicamente, pero no tanto de miles de millones de años. ¿Sí? Nada más que para aunque poder lo tengan por precisarlo. escrito. Porque, ¿Perdón? aunque lo tengan por escrito. O sea, por ejemplo, es que estaba leyendo. Creo que Crónicas y empieza. Pasó tanto desde edad así. Sí. Les fallaron las cuentas. Sí, ellos genealógicamente sacan la edad. Uh-huh. El rabino debe de tener, te digo que yo tiré ya mucho y obsequié mucho y regalé mucho. Tu hermano se quedó con mucho, algunos pastores de sí, Zacapo se quedó con una buena biblioteca. Pero el rabino debe de tener todo lo que escribíamos en la época del Jalapa. Y debe de tener eso. Yo dije, ya no me va a servir, fíjate, todavía es útil. Pero me da miedo hablarle. Sí, no, es que... No, por lo mismo, igual escribirle, bueno, comunicarme. Regresamos. Entonces, parece que guardaban las fiestas. Y el punto es este. Todo empezó con que hay un solo evangelio. Y decimos, no, hay un quinto evangelio. O sea, la tesis paulina la estamos contradiciendo. No hay otro evangelio, solo hay uno y maldita sea el que tiene otro. Pues es que no es arbitrario el que tengamos otro, es accidental. Por los que está la forma alrededor del fondo a lo largo de casi 2,000 años. Si esto, que no fue tan lejos, ya tenían quintos evangelios, ahora a estas alturas del partido, ¿cómo no vamos a estar impregnados de tanta ideología paralela y hasta perpendicular al contenido? Y entonces su conclusión es lastimera. Lamento haberme desgastado en ustedes que nomás no les cuaja. Charchan. Como dijo él. Nomás no cuajan. Bueno, vamos a hacer un experimento. Y pues, bueno, hay gente a distancia que participó de esto en su tiempo, aunque otros no. Me ha sorprendido que he reenviado a quienes no fueron mis ovejas, y está bien. Hay una agrupación de pastores en el puerto de Veracruz que alguien que fue mi ex oveja le manda a alguien que no fue tanto mi ex oveja, pero fue su familia, eran alumnos del Seminario Teológico Bautista Joel R. Buzo en el puerto de Veracruz, en el cual iba yo a dar clases semanalmente. Un saludo, chicas. Y ellas le reenvían a pastores en el puerto de Veracruz. Entonces es interesante que están con nosotros en estas clases, porque la información que normalmente se tiene es diferente. Y ahorita estamos haciendo un trabajo pues muy, vamos a decir, progresista, con la delicadeza del término. Y vamos a poner un poquito en contexto eso, ¿sí? Recuerden que de la Paz de Westfalia, en 1648, cuando se da la ramificación ideológica y denominacional, cuando salimos las denominaciones históricas ya en forma, mejor llamados evangélicos, y se disemina el pensamiento, el extremo fue
el racionalismo, que el racionalismo llevó al liberalismo, y aquellos, pues Dios es una buena idea nada más. Pero el extremo, la antítesis, fue el fundamentalismo, el conjunto de dogmas que después resulta en el pietismo, la religión del corazón. El equilibrio, lo evangélico, que es la combinación de razón y corazón, pero hermenéuticamente desde el impulso original y con el respeto a la denominación, a nuestros principios, pues hace nuestro contenido denominacional. Bueno, el problema es este. Y respetuosamente lo digo porque pues sí suena así como raro. Uno, no hay ninguna institución que dé un grado de pastor. La gente normalmente comenta eso, está estudiando para pastor, estudió para pastor, pero eso es un error. A menos que sea una escuela, les dicen así despectivamente patito, no es ofensivo, es que a veces se tiene que hacer algo de no tener nada, pues mejor tener algo. Y ese algo pues es cierta instrucción. Y esa cierta instrucción que es respetable y se agradece a Dios porque de nada algo, qué bueno que hay algo, pero está mal ponerle certificado de pastor, estudió para pastor, no existe eso. Vamos a compararlo con escuelas superiores, donde se dice, no hay una carrera de gerente, o al menos que sea del Instituto Patrulla, ¿no? Que dice, te doy un título de gerente, pero no hay una carrera de gerente. O estudias economía, o estudias contador, o estudias administrador, o estudias finanzas, que te sirva para tu gerencia. Pero la gerencia es un puesto que dentro de la empresa tuviste herramientas académicas para sacar adelante el puesto. Aparte de que la misma empresa te va actualizando y te va capacitando. Muchas veces lo de la carrera, pues, o te sirve o te contribuye o te estorba, lo que sea, ¿no? Bueno, lo mismo sucede en la cuestión que estamos hablando de iglesias. Instituciones de nivel superior, y estoy hablando de seminarios y de universidades, es decir, que están certificados a ese nivel, aunque tenemos que entender esto en nuestro país. Por las leyes de reforma juaristas se estableció que la educación es laica, pero erróneamente se confunde laica con desinformación religiosa. Pero es que también entendemos esto. Como estaba tomado nuestro país por el clero católico, se quiso desprender de cualquier cosa que sonara religión. Pero nuestra carencia, en comparación con otras naciones, es que hay desinformación religiosa. Una cosa es la historia universal que comprende también los movimientos religiosos, las denominaciones. Todo lo que yo les digo es historia universal de los pensamientos, de las etapas de la iglesia. Es historia universal desconocida en nuestro país porque se confunde información religiosa idem a credo. Y no es eso. Que algunos quieren sacar ventaja de eso y pueden querer hacer un credo en una escuela y catequizar a sus alumnos, a sus discípulos, es otro problema. Pero no hay información religiosa, la gente no conoce denominaciones, no conoce de fechas históricas de estos eventos, que son cultura y son historia universal. Luego entonces, al tener esa carencia, ¿verdad? Ha tenido que ser sustituida por seminarios o universidades, pero que están en ese nivel, vamos a decirlo así, del primer mundo. Luego entonces, ¿qué ha pasado en nuestro país? Y respetuosamente lo digo, que hay demasiada improvisación en el liderazgo cristiano. Una es que los líderes no tienen los estudios teológicos competentes. Esa es una. O dos, los tienen, pero a nivel bajo, respetuosamente lo digo sin ser ofensivo, no tienen el nivel de educación superior en estas cosas de exégesis, historia, teología, etc. Y luego entonces, todo mundo cree que todos los pastores tienen la misma información y la misma preparación, y eso es un enorme error. Entonces, aunque sea gente muy buena, muy linda, muy capaz de corazón y de servicio y buenos oradores y todo,
les falta el contenido. Y al no tener el contenido, pues desinforman en las iglesias porque vienen informando una cadena de errores de donde fueron informados por sus antecesores y por las escuelas que no tienen el nivel requerido, y entonces pues solo vienen dándole el pan por lo mismo, de tal manera que hoy día el círculo de liderazgo, su academia es pobre, y por eso lo que dije hace rato de eso que pasó en la convención regional, sacan posturas que ignoran el contenido denominacional y peor, el contenido escritural. Y por eso hay muchas tradiciones, muchas formas, gestalt, diría Kuhn, que entorpecen al fondo y peor aún, se hacen fondo, se hacen dogmas y entonces vienen dañando el sistema de creencia poniendo el fundamentalismo, ¿no? Por eso nosotros, nuestra tarea, le llamamos de dos maneras. Es una desmitologización. Esta desmitologización es, vamos a quitar las formas para poner las nuevas, contemporáneas, y ahorita explico eso, para rescatar el fondo. Y la otra tarea se llama neoevangelicalismo. El neoevangelicalismo es, si estás en el liberalismo o estás en el fundamentalismo, hay que recuperar lo evangélico. ¿Y cómo se recupera lo evangélico? Haciendo dos grandes brincos. El primero, voy hasta el impulso original, el concepto cristiano en su esencia, y voy al segundo brinco, post-Paz de Westfalia, el origen de las denominaciones históricas, y rescato el sentido de mi denominación. Entonces, haciendo esto, concluyo que soy un neoevangélico, que lo que quiere decir es recupero la fe histórica y asimismo denominacional. Y cosa que obviamente es no tan fácil de entender en el mundo fundamentalista pietista, porque se van a la religión del corazón. Si ustedes examinan los contenidos de el canal Enlace u otros, van a encontrarse con mucho pietismo, hermanos, sí, brinquemos, sintamos que Dios, la Biblia me dijo, Dios me dice, aquí está esta cita, y no hay un trabajo exegético, hermenéutico, donde la Biblia se interprete a sí misma, como el ejemplo que acabamos de dar de Cena del Señor, y todo su trasfondo exegético, histórico, para poder entender hoy y establecer una nueva tradición de cómo tomar la cena. Porque decimos hoy día, en linaje, ¿cómo lo hacemos? Comemos juntos. El festejado es Jesús. Y la iglesia, en armonía, participa cediendo su platillo al hermano y trayendo para que todos tengamos una comida festiva. Eso es comer la cena del Señor. Pablo nos pondría palomita en Corintios 11. Tenemos el contenido y establecemos un gestal, establecemos una forma, una tradición de acuerdo a. Ahora, dice Pablo, lamento haber trabajado en vano. Vamos a hacer un ejercicio entre nosotros y vamos a pensar un poco cómo hemos transformado nuestro gestal como congregación. Y vamos a poner varios ejemplos. Vamos a pensar en Dios, vamos a pensar en escrituras y vamos a pensar en iglesia. Y quiero que me ayuden con sus ideas y sus experiencias cómo ha cambiado nuestro gestal para rescatar el fondo, la verdad. Hace rato de broma, Arturo, mencionábamos que cosas nuevas aprendemos, pero luego olvidamos. No necesariamente porque van construyendo nuestro hoy. Entonces, aunque no tenga perfectamente el concepto o la definición o los paradigmas, tengo otro comportamiento, porque al final el gestal que rescata al fondo, ¿verdad?, nos hace movernos de otra manera en el plano neoevangélico. Entonces, no necesito acordarme precisamente de todo, pero sí mi manera de ver hoy la fe, Dios, la iglesia, el mundo, las escrituras, sí es distinto. Entonces, ese es el experimento que quiero que hagamos, muchachos. Miren, pero hay una aclaración. Lo hacemos con sencillez de corazón. No quiero decir humildad porque
Dios quiera que fuéramos humildes. Estamos en un camino de aprendizaje a eso. Porque el que diga que es humilde, pues ya al decir que es humilde, pues dejó de ser humilde. Entonces, lo que yo aspiraría a tener sencillez de corazón, nunca la jactancia, nunca la soberbia, porque estamos en el camino. Hoy día, nuestro valor sería seguir construyendo el gestal adecuado. Y como Kuhn dice, pues vamos a tener que hacer muchos ensayos y errores, porque los paradigmas al final son eso, las tradiciones al final son eso, y para poder llegar al fondo, siempre tenemos que estar construyendo nuestra nueva tradición. Así que no podemos jactarnos de nada, solo que somos trabajadores. Somos como los albañiles de enfrente que están levantando esa casa, ¿no? Cada día hay trabajo que hacer con nuevos ladrillos, no hemos llegado al final. Por eso no hay soberbia, pero sí podemos ir viendo en nuestra historia cómo hemos venido poniendo gestalt, poniendo forma a nuestro fondo, y tenemos una conclusión práctica de una fe diferente. Y a lo que quiero llamar su atención es, vamos a pensar de 3 años para acá, de un par de años para acá, aunque, por ejemplo, Perita, pues tú tienes más historia con esto, aunque todos la tenemos, por supuesto, pero como que más contexto con este verbo. Pero lo que puedes usar son tus experiencias, ya que has vivido en México, has vivido en Guadalajara, has vivido en Zamora, has vivido en Jalapa. Y lo último de Jalapa, que si fuiste muy niña, pues han sido tus visitas, donde has estado en la congregación, y te tocó una última cena del Señor, ¿no? Donde se mitificó la galleta. Casi se hizo una transubstanciación con la galleta. Entonces, volvemos, ¿qué está pasando, Whitney? Entonces, podemos comentar un poco, y me gustaría que habláramos de eso en los minutos que nos quedan, de cómo hay nuevos paradigmas. Y quizás no puedo yo acordarme muy bien, pero veo que hay otro sentir hacia mi fe. ¿Por qué no empezamos hablando de Dios? ¿Ven a Dios diferente de como lo veían hace un par de años? Me gustaría su contribución. Pensemos, Trinidad, 3 personas, Santísima Trinidad, todo eso, como lo ven hoy día. O el Dios neoplatónico, alejadón, distante, serio. Pensemos, reverencia. No, tranquilos, porque ahorita está dormido, lo vas a despertar. ¿Cómo es su concepto de Dios hoy día, de hace un par de años? Bueno, traíamos si quieres hablarlo, la enseñanza. Yo traía la enseñanza pues, de otra iglesia, otros sermones, muchas información, pues, y sí ha cambiado mi manera de ver, de aquello de un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, que te puede castigar, esos conceptos pues ya han cambiado, ¿no? ¿Cómo ves a Dios hoy? Pues una adoración, una comunicación directa, plantearle a lo que siento, lo que me alegra, lo que no me alegra, mis necesidades, y consciente de que él, de que Dios en cada momento su manera de ayudarme es distinta. Y bueno, pues eso antes. Un Dios más presente, más relacional, más relajado, más compañero, ¿no? Más comprensivo. ¿Alguien más quiere sobre Dios? Eso de 3 personas.
Tú eres el nuevo Fer, habla. ¿Mm? Digo, tú eres el nuevo Fer, habla. Ese triteísmo, por lo menos yo sí tenía un triteísmo muy marcado. Yo tenía 3 dioses. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No era un dios, eran 3 dioses. Entonces el trabajo escritural y la nueva forma, el nuevo gestal, es un solo Dios. Con eso niego la Trinidad, no la niego, la exalto, pero no uso palabra Trinidad, porque es de un concilio y no me gusta usar las palabras de los concilios, y menos 3 personas, que es la traducción de prosopón errónea, porque prosopón es máscara. Bueno, y prosopón también es un resultado conciliar. Entonces, Trinidad, 3 personas, son resultados de concilios, pero que han hecho una deidad extraña, ajena al Nuevo Testamento, porque este Dios no requiere explicación, no requiere análisis, requiere relación. Y que me baste que pudo ser padre, o que puede ser padre mientras pudo ser hijo, y mientras puede ser Espíritu Santo. Pero no quiere decir que son 3, es uno. Pero Padre e Hijo y Espíritu, bien diferentes, pero bien iguales. Pero no tengo que ponerle etiqueta, ni explicarlo, ni tratar de comprenderlo, ni ponerle ejemplos, ¿no? El agua, vapor, líquido, hielo, o Padre, Hijo, Esposo. Los ejemplos lo único que hacen es hacer más herejías, porque en la historia se llamó modalismo, el decir. Es que en el Antiguo Testamento era el famoso Yahvé, en el Nuevo Testamento era Cristo y hoy es el Espíritu Santo. Entonces, me sumo a Arturo en una relación fresca y espontánea con Dios. Hablemos de escrituras. ¿Cómo ha cambiado su concepto de escrituras? Recuerden que en el fundamentalismo hay una definición que le decimos o biblicismo o bibliolatría, de que las escrituras son Dios, casi como los judíos, la Torá es Dios. Bueno, los judíos no dicen eso, pero lo practican. La Torá no es Dios, lo dicen en teoría, pero en la práctica sí. Y las escrituras fundamentalistas, ¿verdad? Agarran la Reina Valera 60, el fundamentalismo, como una inspiración directa desde el primer siglo o antes que eso. ¿Cómo ha sido hoy su comprensión de las escrituras? Cuéntenme. Dice Turo, yo ya hablé. Sentí sus ojitos, ¿viste? Hablen ustedes, jóvenes. Bueno, ¿Quieres notar? Sí. creo que en mi experiencia, sí, en estos años hay más comprensión, en el sentido de que sí estuve, o al menos rodeada en una iglesia donde agarraban textos fuera de contexto y con eso hacían doctrina, por así decirlo, o manejaban o justificaban muchas veces las acciones que se hacían con textos fuera de contexto, cuando uno pues sí, no, como que no tenía esa comprensión de que está ubicado en un cierto libro, con cierto entorno, que estaban ciertas personas, o sea, no, ciertas costumbres, exacto, que no eran a este tiempo y que ellos estaban sacando y aplicando o queriendo aplicar. Entonces, en ese lado, pues sí. Y qué importante muy es diferente la forma. El principio de la cultura, el gestal de su tiempo para cubrir el principio, ¿verdad? Entonces, sí, a estos años, pues sí ha sido muy diferente el hecho de ver varias versiones, ir comprendiendo más bien qué significa, hacia dónde va, cuál es la primicia, cuál es ya sin cosas, sino que sí estar buscando más bien la idea principal. Y el atrevimiento de usar nuevas versiones. Uh-huh. Para nosotros es una cosa tan fácil, tan natural. Pero para mucha gente no. Pero para pastores es el problema. Principalmente son ellos el problema. La iglesia quiere crecer, un día dijo alguien, si se mueren los pastores, las iglesias crecen. La iglesia quiere crecer, pero el pastor les toca, ¿no?
el biblicismo. ¿Recuerdan cómo esto fue también una cosa curiosa? No tienes la Biblia, tienes una traducción de la Biblia. Y como traducción está sujeta a, vamos a decir, enriquecerla como traducción. Porque puede ser una traducción que puede ser mejor, que puede estar mejor traducida. Es que no quiero usar las palabras defectuosas o así, ¿no? Sino que puede ser mejor traducida, porque también tenemos que entender esto. La gente en su tiempo usó las mejores herramientas que tenía. Como antes el teléfono era de y un cuernote así, y ahora pues es otra cosa. Pero en ese tiempo pues era lo mejor que se tenía. Entonces, sin faltar al respeto a la historia, porque todos somos protagonistas de la historia, en ese tiempo hubiéramos sido igual, exactamente igual, pero ha cambiado la gestalt, la forma. Pero había biblicismo. La Reina Valera era como si Dios hubiera hablado en español. Algunas versiones con enmarcando más ciertos términos, ciertas palabras de ciertos personajes, pues se tomaban así. Literal. Y la otra cosa es esta. A veces, como bien dice también Kuhn, hay resistencia al gestalt, a la forma, al paradigma, a la tradición nueva, porque uno dice mejor malo por conocido, ¿verdad? ¿Y de dónde viene lo nuevo? Este libro es maravilloso porque describe cómo el mundo ha crecido a través de los cambios, que estos cambios no son nada sencillos. Pasar de primera, segunda, tercera, desarrollar el carro, no ha sido nada fácil porque siempre han estado rodeados de crisis los cambios. Una necesidad que tiene que resolverse o una idea nueva que llega, pero que crea una crisis, porque la idea nueva, el gestal nuevo, para llegar al fondo, dice uno, pues yo tengo mis gestals, ya tengo mis formas anteriores, ¿por qué me traes una nueva? La Tierra es plana, ¿por qué me estás diciendo que es redonda? El Sol gira alrededor de la Tierra, ¿por qué me dices que la Tierra es la que gira alrededor del Sol? Todo eso ha hecho mella. Y al final, cualquier cambio de forma al contenido siempre ha traído olas sociales. Y yo tengo muy presente que de las primeras cosas que sacude grueso a una congregación es decirle, corrige tu versión. Y sacan los textos, como bien dices, aislados de Apocalipsis, pero es que dice aquí que el que meta o quite, Dios le quita de... A ver, pero espérate, ¿a quién le escribe Juan? ¿En qué época? Y bajo esa persecución, ¿cómo está protegiendo en la tribulación? Que en los contenidos se diseminen a las 7 iglesias de Asia. ¿De dónde está escrito en alegoría? En clave, para que cualquiera que lo agarre de los romanos no persiga o mate a esos cristianos, pero igual que no se intimiden, sean fieles hasta la muerte, que es el argumento de esas cartas, y conserven los escritos, no los escondan, no los quemen, no los alteren, no los disfracen, temiendo. Ya vienen disfrazados, por eso es alegoría. Si me va a agarrar un romano y me va a matar, pues en vez de tener tu escrito, pues le quito, le añado y todo para salvarme. Y Juan, no, ya no es necesario. Viene en alegoría, la bestia es el gobierno. Y decimos, sí, Juan, tienes toda la razón. Profeta. Profeta de profetas, ¿no? El anticristo es el sistema legalista, ¿sí? Y el falso profeta es el gnosticismo. Entonces, para no quemarte cristiano y que el imperio te mate, estoy acusando a la bestia, estoy acusando al gobierno que va a ser vencido por el verdadero rey, el Quirios, el César, porque el problema allí era cómo que hay otro rey, nada más hay un rey, entonces vamos a matar a estos que tienen otro rey. Bueno, entonces está escrito en clave, por eso ni le quites ni le pongas, pero no habla de un trabajo formal, escritural, para mejorar la traducción. Y llegar a los textos, ahorita estaba repasando el material de mi profesor, del doctor Williamson, donde decía, ¿qué texto en griego prefieres? Porque también lo puede decir uno, es que yo tengo un texto en griego, ajá, pero ¿cuál prefieres? Porque hay Nestlé, hay Westport, hay hay el otro, ¿cuál agarras? ¿Cuál dices que es el mejor?
Y entonces yo digo, su aparato crítico. ¿Cómo su aparato crítico? Ajá, porque cada palabra, cada frase me remite al aparato crítico. El aparato crítico es la señalización de dónde obtuvieron y me da todas las familias de manuscritos. Y entonces yo distingo si son unciales, si son cursivos. Uncial es el más viejo. Esto es como el vino. Mientras más viejo, mejor, porque los textos más nuevos han pasado por más manos y tienen la desventaja de que al haber sido más aplaudidos, como Acapulco o como una novia que tuve en la prepa, pues ya nadie quiere con ellos porque pues ya pasaron muchas manos. Entonces es el chiste de ir a lo más primitivo. Y el aparato crítico, no se rían de mi chiste, el aparato crítico me hace distinguir eso. Y tengo la opción de escoger. Me quedo con el que sugiere sociedades bíblicas o yo decido manejar otro texto que puede estar en otro seminario, en otra universidad, en otro museo que no está aquí, pero que puedo distinguir por el aparato crítico cuál es, y tengo mi tumbaburros, que en mi tumbaburros cuando me dice, es la familia de los unciales, sinaítico, ok, entonces yo busco mi tumbaburros el sinaítico, veo su historicidad, veo qué tan legítimo es, y digo, me quedo con el de sociedades bíblicas o me quedo con el de sinaítico. Y pum, entonces es lo que hace una mejor traducción. Y ahora la otra, entender que el canon bíblico, estos 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo, el canon del Antiguo Testamento se elaboró, se usó siempre, pero punto final, en el año 250 después de Cristo. ¿Cómo el material judío hasta después de Cristo, 250 años después, ya lo cerramos? Yes. Entonces mata esas ideas místicas y supersticiosas, ¿no? De que el Antiguo Testamento bajo del cielo, así, como la Torá Moshe, ¿no? Y acuérdense de la tradición oral, todo eso. Además, recuerden, en el periodo intertestamentario, los 430 años entre Malaquías y el Bautista, Juan el Bautista, el periodo llamado de silencio, está la aparición del material apócrifo, que se mete en la Septuaginta. Y la Septuaginta fue la tradición de las escrituras hebreas a griego, porque en ese momento la cultura helenista era la mandona. Entonces dijeron, porque estaban perdiendo hasta el idioma los judíos, vamos, y no había sinagoga, o sea, estaban en una gran crisis, entonces vamos a sustituir el hebreo por griego, y hacen su Biblia hebraica en griego. Y allí, misteriosamente, sin tener idea, porque no hay una manera de precisarlo, aparece el material deuterocanónico. Deuterocanónico, otro canon, deuteros es otro canon. Canon es lo establecido, la regla, lo medido, ajeno al material judío. Y ya se queda en versiones como la Vulgata latina y un resto que han llegado hasta el castellano hoy día, ¿no? Pero échense este triunfo a la uña. El Nuevo Testamento, las 27 cartas, que sí es cierto que en el siglo IV, pero ya muy, muy tarde, en el 398, en el concilio de Hipona, en África, sí se dijo, vamos a manejar estos 27, pero estaban así como en la liga de equilibrio. Y pasaron muchos años y muchos concilios hasta 1546, el mentado y famoso concilio de Trento, donde se dijo ya, sí, estos 27 son el canon del Nuevo Testamento. O sea que nuestra Biblia es nueva, tiene pocos siglos, del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, tiene 5 otro libro, o el que quite otro. Pero échense otro trompo a la uña. ¿Cómo fue que concluyeron? Con 3 criterios. Nosotros creemos que se fueron a orar al cerro y Dios, mándanos los 27 libros que quieras. 3 criterios, y bien polemizado porque se agarraban del chongo. Lutero no quería Santiago, por ejemplo, tampoco quería Hebreos, y Lutero estamos hablando de 1520 y feria, por eso hasta el 1546 en Trento ya se queda. 3 criterios. ¿Quién lo escribe? Por eso no querían Hebreos, no supimos, no sabemos quién lo escribe.
muchos que Pablo no es Pablo, es un griego casi clásico, no es el quiné es el griego del mercado. ¿Qué hago, carnal? ¿Cómo hablan en el mercado? ¿Sí? Bueno, Chilango. chale. Pues ahorita el alá, ¿no? Checa, es el griego común, muy común. El otro es el griego clásico, el que usan los filósofos. Y en la carta a los hebreos, a mí me cuesta mucho trabajo traducirla, como Job. Job no lo traduzco como los salmos, como los profetas. Job, a ver, espérate, agárrate el léxico y ponlo, y estoy ahí con el tumbaburros. Hebreos también me cuesta mucho trabajo. Es un griego, no quiné, sí es quiné, pero es un quiné muy fino. fifí. Más fino. Muy fifí, es pegándole al clásico. Pero sí. El segundo criterio fue el tercero, su uso. Su uso, el que dijo Nelly. Pues, ¿cuáles usan más? ¿Cuáles usan más? Y empezaron a decir, no, pues yo uso Era por las bancas, creo. yo uso este otro, yo uso este material. ¿Por qué el uso? Ya de corto se queda. No, si quieres. No, todavía no se acaba. Ya estamos por terminar. Ya estaba guardando las cosas. Este material son las cartas patrísticas. Las cartas patrísticas son los que siguen al Nuevo Testamento. Son los discípulos de los... Y se parecen tanto, empiezan igual, ¿qué ole? ¿Cómo estás? Te saludo. Esa es una edición bilingüe, está traducida, está en griego y está en castellano. Pero aquí están las cartas, son sumamente parecidas. Y entonces, ¿por qué si nos quedamos con Gálatas, con Efesios y eso? Y no con la de Bernabé. Al cabo, Bernabé también sale en la Biblia, es parte de Pablo. ¿Por qué nos quedamos con la de Bernabé? No se usaba tanto. Fíjense, échense ese trompo al uña. No se usaba. Y este es el más chido, que no se contradiga. Entonces, cuando yo le digo a alguien, no, fíjate que este material, en el idioma bíblico, porque en las traducciones pues hay contradicciones, pero en el material original, en el idioma original, porque no hay material original, dije yo una burrada, en el idioma original no hay contradicción muy acá. ¿Y por qué no hay contradicción? Porque buscaron que no lo hubiera. Entonces dijeron, Bernabé tiene una que otra contradicción contra el resto de las cartas de Pablo. Entonces no checas Bernabé. Es que también estudias. Entonces esto es un libro sí y no. ¿Cómo sí y no? Bueno, respondo. Si yo quiero una bibliolatría o ser un biblicista, como les di la definición de esos conceptos, y en 8 días les explico más a detalle, técnica y académicamente, pues entonces ya chafié, porque yo quería supersticiosamente, que eso es el elemento que hoy daña, es el gestal al fondo. Hay mucha superstición construida en la historia cristiana. Si yo quiero una Biblia que Dios haya abierto las nubes y haya bajado la mano como con Homero Simpson, y le dice, esta es mi Biblia, y Jotén, qué chido. No. ¿Aquí hubo cerebro humano? Sí. ¿Cuánto se usa? ¿Quién escribe? ¿Cuánto se usa y que no esté contradicido? Contradicha. Ahora, ¿eso quiere decir que no está Dios? No, espérenme. Por eso dije sí y no. Pues en el trono sigue estando Dios. ¿Y quién cree que patrocinó el trabajo de toda esta gente para buscar el autor, el uso y que no se contradiga? Pues el de arriba. ¿Por qué? Porque este no es un libro de ciencia, ni es un libro mágico. No puedo hacerlo mi Dios, no puedo ser supersticioso. Es un libro espiritual y su función es enseñarme a Jesucristo. Es una tarjeta de presentación. Esta tarjeta de presentación presenta a Jesucristo, su puesto, el Salvador, su teléfono, la fe, su dirección, el cielo. Entonces es una tarjeta de presentación que cumple perfectamente su función. Como bien ha dicho Turo mucho tiempo, no afecta a mi salvación todas estas cosas, por supuesto que no, al contrario, la confirma. Entonces yo puedo tener perfectamente este libro sin el misticismo pietista supersticioso de que, es que tenía que ser venido del cielo. Pues vino del cielo, pero también colaborando hombres. Y
siendo exegeta puedo ver las mejores copias, pero igual me quedo tranquilo diciendo, como hoy, para hacer un sermón, no nada más me paro y hablo en el nombre de Dios, o sea, trabajo en la escritura. Entonces todos estos tuvieron trabajo, orando, guíanos, etcétera, para al final tener esta feliz conclusión. Pero estamos lejos de ser bibliólatras. Yeah. Recuerden las... ¿Perdón? Es que desconecté la de Nelly sin querer. No, no, ¿Qué hago? No, sí. Entonces, hoy conocemos personas que se agarran a su versión Reina Valera 60 y no pueden pensar que puede ser una versión corregida para su bien, para su crecimiento. Porque empezamos esto diciendo, es que a lo mejor no me acuerdo de todas las clases. No importa. El hecho es el resultado. ¿En qué te ha convertido? En un creyente que ama más a Dios, que ama más a sus hermanos, que comprende mejor el trabajo bíblico, aunque no puedo precisar fechas y conceptos y definiciones, pero al final el resultado, soy un discípulo en crecimiento. Luego hay pastores que ponen la Reina Valera y cuidado con que otra... Eso es cierto, y fue como empecé, que mucho de nuestro liderazgo para estas deficiencias es un liderazgo limitado. Pero decías que hay pastores que carecen de contenidos, pero hay pastores también que pueden tener mucho contenido, muchos contenidos, pero sus fines Son otros. son de beneficiarse. Lucrativos. Sí. El billete va El contador. Sí, Hablo. tienes razón, pero son los menos casos, aunque hay gente que lucra la fe sin contenido. Supersticiosamente manipula a la gente con verdades parciales y te amenaza, te vas al infierno si no me pelas o si no mandas tu ofrenda Si no en clase, ajá. no te vas a quedar pobre, Dios te va a hacer rico, ¿no? Sí existe eso, por supuesto, pero pastores con contenido que le saquen a educar son realmente escasos, son muy pocos, porque el que tiene educación, educa. El problema es que realmente son muy escasos quienes tienen contenido. En mi época académica éramos 3. Orlando Gutiérrez, que ya murió, Ernesto Uriegas, que ya caduca, está muy anciano, y su servidor. Y fuera de eso, la verdad no había más gente con una formación profesional, vamos a decir, curricular, ¿verdad? Aunque hay infinidad de pastores de muy buen corazón, de muy buen servicio, de muy buena trayectoria, que son ejemplo. No, yo estoy hablando de lo académico, no de calificar a un consiervo, ¿verdad? Pero esa es la dolencia. No tenemos gente preparada. Y la que puede haber o le saca a educar, porque es una bronca educar, o pasó de noche por la academia, la repitió como perico y no la comprendió. Porque si es un educado, tendrá que educar, no puede quedarse con el conocimiento. Su deber es educar, ¿verdad? Pero bueno, así lo dejamos. Vamos a orar para despedirnos. Señor, muchas gracias porque estás con nosotros, y primero la gloria es a ti, la gratitud por proveer las herramientas que lo único que buscan es honrarte y edificar a tu iglesia. Pero también lo que queremos, Señor, aparte de saber, es ser. Primero ser esos hombres de fe que te honren y que te amen, y en consecuencia, pues ya saber y hacer para un progreso de la fe en todos lados. Bendícenos para ese fin y a quienes nos acompañan a distancia. Por el nombre. Amén.